Hola, soy Julmos Estudios. Hoy te presento el primero de 3 estudios que te llevarán a entender el papel protagónico que ha tenido Israel a lo largo de la historia y cómo hoy en día juega un papel determinante en el desarrollo de los últimos tiempos. Acompáñame en este recorrido desde el momento mismo en que la tierra fue entregada hasta el glorioso nacimiento de una nación en un día. Te invito a que no te pierdas ninguno de los episodios que prometen estar cargados de un alto valor sentimental. Sígueme y comprobemos juntos por qué Israel es el reloj profético de Dios. Comencemos. Con el firme convencimiento de estar del lado correcto de la historia, hoy quiero referirme a un milagro llamado Israel, nación de profecías. Esta será una mirada bíblica acerca de un territorio que hoy por hoy es foco de la atención mundial debido a las acciones emprendidas en contra del grupo terrorista Hamás. Su legitimidad y existencia es cuestionada duramente por organizaciones de las élites globales que junto a perversos gobernantes se alinean en las intenciones de borrar de la faz del planeta esta porción de tierra situada en la mitad de hostiles habitantes de Medio Oriente que reclaman este espacio como su propiedad. Lo que veremos a continuación te llevará a reflexionar acerca de la línea de herencia y a quién pertenece la tierra de lo que hoy es la Franja de Gaza. Lo primero que haremos es establecer cuál fue el verdadero dueño, el cual encontramos en Deuteronomio 10:14, que dice: Tengan en cuenta que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, si entendemos cuál es su origen, lo haremos también con las profecías que dan testimonio sobre la voluntad del Creador para este lugar, el cual destinó para depositar su genética. El medio que el Dios viviente había preparado sería un hombre, al cual le otorgaría de su misma boca el título de la tierra, como lo narra Génesis 15:6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Palabra que se cumplió exactamente en Génesis 32:28. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el ángel. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. De ahí en adelante, cada evento sucedido a lo largo de las eras fue el cumplimiento de las profecías dadas por Dios a sus profetas, desde la esclavitud en Egipto y el éxodo, la cautividad en Babilonia, la división del reino y su posterior exilio, pasando por el nacimiento, muerte y resurrección del Salvador Jesús de Nazaret, hasta la destrucción del templo en el año 70 por Tito Vespasiano. Tras la destrucción de Jerusalén a manos del Imperio Romano, se producía el exilio de los judíos a diferentes lugares del mundo, hecho conocido como la diáspora. Aunque los siglos avanzaron y con ellos el aparente olvido del pacto entre Dios y Abraham, en el corazón de cada israelita que existía estaba el sentimiento indeleble de ser herederos de un territorio que les devolvería su identidad como nación, como lo decía Ezequiel 36:24. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Por supuesto, los eventos que antecedieron el cumplimiento de esta profecía no serían fáciles. Y una vez más, el pueblo de Dios enfrentaría una difícil prueba que los llevaría hasta el límite de la extinción. Aquí señalo que esta conducta empieza a mostrarnos un patrón, pues desde que Israel fue elegido para ser el pueblo de Dios, el maligno ha tratado de borrar su existencia por medio del exterminio de su genética, comenzando con Esaú, su hermano, cuyo espíritu se convirtió en un cazador que acecha constantemente. Lo vimos en Egipto, cuando el faraón ordenó matar a cada varón recién nacido, y la historia se repetiría constantemente. Cautiverio en Asiria en 722 a.C.,
profecía que se cumplió en segundo libro de Reyes 17:6. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria. Cautiverio en Babilonia en 586 a.C., como lo dice segundo libro de Crónicas 36:20. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que se salvaron de la matanza, y allí los convirtió en esclavos suyos, y de sus hijos hasta que se fundó el imperio persa. Y su posterior conquista por el imperio persa, narrado en Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Imperio griego, Daniel 11:3. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Tras el asesinato de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre 4 de sus generales, los cuales repartieron el territorio así: Lisímaco, Asia Menor; Casandro, Grecia y Macedonia; Ptolomeo, todo Egipto; y Seleuco, Siria y Asia Oriental. De este último se desprendería un personaje central para la historia del pueblo judío. Incluso para algunos eruditos, es considerado el primer anticristo que existió. Les hablo de Antíoco IV Epifanes. Al respecto, la Biblia dice en Daniel 11, 21 y 31. Después de él reinará un hombre despreciable, a quien no le correspondería ser rey, el cual ocultará sus malas intenciones, y tomará el poder por medio de engaños. Sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. De esta manera, y en el periodo que se conoce como intertestamentario, daría su aparición el imperio Asmodeo, entre 164 y 63 a.C. Y por supuesto, el vasto imperio romano, quien en cabeza de Herodes utilizó la misma estrategia como enemigo de Dios: matar a los niños para evitar la existencia del Salvador del mundo, del cual se establecería la redención de israelitas, judíos y gentiles, profecía que se cumplió en Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Este periodo se cerró con la visita del emperador Adriano a Jerusalén en el año 130, la cual permanecía en ruinas tras la primera guerra judeo-romana desde el año 66 al 73, y su posterior reconstrucción con un detalle significativo, que su nombre sería cambiado a Aelia Capitolina, aunque el principal objetivo de este gobernante era borrar la memoria judía, por lo que en el año 135 decidió cambiar el nombre de provincia de Judea a Palestina. De esta manera se producía el destierro del pueblo judío por todas las naciones de la tierra. Así empezarían a cumplirse las palabras de la profecía dicha por Jesús en Lucas 21:20 al 24. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Y exactamente sería así. Un tiempo marcaría el inicio de otro, y el final de un siglo daría el inicio al siguiente. Gobiernos, gobernantes y gobernados daban forma a cada periodo de la historia. En su orden, la época bizantina, entre 324 y 638 después de Cristo. Esto sería una derivación del Imperio Romano, pero con la incorporación del cristianismo como religión oficial del imperio. El Imperio Islámico, aproximadamente entre 638 y 1099, marcado por una fuerte discriminación social hacia los judíos. Esto sumado a la imposición de pesados impuestos. Durante los siguientes 200 años, el territorio fue dominado por los cruzados, por orden del Papa Urbano II, entre 1099 y 1291 aproximadamente. Aquí el objetivo era la cristianización
y los judíos que se negaban eran quemados vivos o vendidos como esclavos. Dominio mameluco, entre 1291 y 1516 aproximadamente. Con este periodo se produciría una de las pandemias más mortales registradas en la historia, la peste negra. En esta oportunidad, los judíos fueron acusados de actuar como propagadores de la enfermedad y entre 2000 y 5000 de ellos fueron quemados en la hoguera. La persecución se tornó incesante, la discriminación se hizo cada vez más evidente y un odio creciente entre la población europea se hacía notorio en contra de los exiliados. En este punto, una práctica aberrante empezó a abrirse paso, los denominados guetos o lugares de exclusión para personas marginadas del resto de la sociedad. El final de este periodo se vio envuelto por trastornos económicos, políticos y devastadores terremotos. Imperio Otomano, entre 1517 y 1917 aproximadamente. Como si se tratara de la gota que rebosó la copa, aparecería este periodo para traer consigo la decadencia de la era medieval y ceder gradualmente el paso a los primeros signos de progreso y modernidad. Y aunque parecía que el pueblo judío empezaba a prosperar, nuevamente un capítulo crucial en su historia estaba en camino. Por 1800 años, este pueblo valerosa y decididamente había soportado invasiones, expulsiones, masacres y discriminación. Les quitaron todo, pero lo que nunca perdieron fue su identidad. El final de la Primera Guerra Mundial en 1918, justo al inicio del mandato británico, ofrecía las condiciones propicias para el avance de un pueblo judío que empezaba a prosperar. No obstante, y de manera imperceptible para el mundo de esa época, los intereses divinos habían entrado en acción y el cumplimiento de las siguientes profecías resplandecería ante los ojos de los entendidos. Tras la guerra, la derrota alemana exigía responsables, encontrando en los judíos el culpable perfecto. Esta vez, una nueva ola de antisemitismo traería consigo la peor persecución por razones de raza que ninguna otra cultura haya vivido. Se desencadenó un odio visceral hacia todo lo que oliera a judío, incluso llegando a perder los derechos que con esfuerzo habían ganado. Cientos de leyes, decretos, directrices y reglamentos aumentaron paulatinamente las restricciones a los derechos civiles y humanos de este pueblo entre 1933 y 1939, obligando a muchos a anhelar retornar a su tierra prometida, que permanecía deshabitada pero totalmente árida, para que se cumpliera la profecía dicha por Jeremías 32:44. Se comprarán y se harán contratos por escrito, con sello y firmas de testigos. Esto sucederá en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, tanto de la región montañosa como de la llanura, y en las ciudades del Negev, porque yo haré que cambie su suerte. Yo, el Señor lo afirmo. Sin proponérselo, este primer grupo de repatriados se convertiría en la avanzada para los que serían sus compatriotas más adelante. Sin embargo, era necesario que otro hecho significativo sucediera para la libertad y restauración de Israel: la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Pero eso lo veremos en el próximo episodio con el cual continúa este estudio. Te aseguro que verás datos sorprendentes. Te animo a apoyar mi canal suscribiéndote y dando dedito arriba para que YouTube recomiende este contenido a otras personas que, al igual que tú y yo, vemos en Israel el reloj profético de Dios. De esta manera, me despido y agradezco tu compañía.